Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Así Somos. Hoy vamos a conocer a Marta Mero, codoserana que actualmente reside en Lisboa y a la que muchos conoceréis por su faceta profesional. Nada más, vamos ya a conocer a Marta. Bienvenida Marta, Así Somos, es un placer que estés hoy aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, a mí me hace muchísima ilusión y la verdad es que tengo un montón de ganas. Pues si quieres vamos a empezar y nos cuentas un poco, aunque bueno, en el pueblo nos conocemos todos, pero siempre es muy interesante que nos digas de dónde vienes. Pues yo vengo de la familia Mero por parte de mi padre y de la familia Borrega por parte de mi madre, Aurelio y Paqui. Además, tú pasaste tu infancia aquí en la Codosera, ¿qué recuerdas de esa época? Pues tengo muchísimos recuerdos, pero así a bote pronto el primero que me viene es estando por lo que nosotros decíamos la encina, que está yendo al molino en bici, con Susana, con Lidia, con Nuria, con Ana, con Rea, con mis amigos de la infancia, ¿no? Y que todavía seguimos en contacto, pero sí, me viene esa imagen así como de libertad. La verdad es que a mí me da mucha alegría cuando veo a un grupo de niños todavía en bici, es como qué bonito, quizás porque lo asocio a eso que tú dices. Sí, porque es la sensación como de libertad para mí plena, ¿no? De no tener problemas, de no tener límites y yo tengo muy buenos recuerdos de todo eso. ¿Se echa de menos a la Codosera ahora que está fuera? Pues curiosamente echo mucho de menos una parte del pueblo y es la que tiene que ver con todo lo natural, ¿no? Con estar cerca del río, de toda la parte de la naturaleza, también de la familia, de pasar más tiempo con la familia. Sí, yo creo que a medida que vamos creciendo, todo eso yo por lo menos lo siento como más... como que ocupan un lugar más grande dentro de mí, ¿no? Y a veces me pide como el decir, ay, ya tengo ganas de estar ahí un poquito, ¿no? Y de alimentarme ahí de todo eso. Sobre todo en la parte natural del pueblo, que me parece muy bonita. De hecho, ¿cuál es tu rincón favorito de la Codosera? Pues me gusta mucho el molino, me encanta. Hay una zona del molino, un rincón, donde estás así que te metes en medio de los árboles y esa zona me encanta. Siempre que puedo aprovecho y me hago meditaciones y me voy ahí y me meto ahí en el rinconcito ese. Es curioso, ¿sabes? Porque el molino lo han mencionado más gente y es que hay algo. Yo creo que es algo de vibra. O sea, tú entras ahí y tiene algo que me hace conectarme mucho conmigo y me gusta mucho. Ayer por la tarde he estado yo en la piscina, ¿no? Que he ido a dar un paseo por allí y tal, y ha habido un momento en el que digo que qué pasada lo que tú nos mencionas, porque hay una cosa muy fuerte y es que te ponen presente la naturaleza. Es como aquí, el agua que corre, es como que te vacía la mente de, pues, lo que hablabas de meditar, en realidad. Es como... Es una suerte y no... A veces cuando lo tienes todos los días no lo valoras, pero cuando estás fuera... El poder venir a espacios así tan bonitos, porque es que yo siempre lo digo es que es mágico lo que hay aquí en la naturaleza, es una suerte y es un placerazo tenerlo. Yo se lo digo a mi padre muchas veces cuando no sabe qué hacer, digo, vamos, yo me iría a hacer todos los días una ruta por medio de cualquier de los espacios que tenemos, que lo que pasa es que cuando, como todo, ¿no? Cuando lo tienes como que no lo valoras. Eso es. Pero la gente verdaderamente cuando viene de fuera, yo les veo las caras, que es que se quedan como, wow, qué bonito esto, ¿no? No sabíamos que estaba aquí. Claro, es que tenemos una riqueza que no le damos, yo creo, todo el valor que realmente tiene, ¿eh? Eso es. Eres psicóloga. ¿Cuándo te diste cuenta de que te querías dedicar a esto? Pues desde que era muy chiquinina. Yo, desde que era chica, además esto es muy curioso porque yo quería ser psicóloga y no sabía lo que era ser psicóloga. Y esto yo nunca lo entendí, ¿no? Pero yo desde chiquinina decía, yo quería ser psicóloga. Yo sabía que eso tenía que ver con la cabeza y a mí me gustaba. Yo lo asociaba a decir, aquí voy a entender yo cosas. Y como yo siempre soy así de darle vueltas a querer entenderlo todo,
pues era muy chiquitita y no sé, yo lo recuerdo así como una cosa que se repetía en mi cabeza, ¿no? Yo quiero ser psicóloga, yo quiero ser psicóloga. Y incluso recuerdo el momento donde tenía que elegir la carrera y estar dudando, porque luego yo tengo una parte así como muy curiosa, que me gusta como saber de muchas cosas, y también me gustaba el periodismo, por ejemplo, me encantaba eso también de estar por ahí preguntando, viajar, no me imaginaba. Pero recuerdo que cuando fui a elegirlo dije, mira, si no hago lo de psicología voy a estar toda la vida, porque como era, digo así que primero hago esto y luego ya veré si quiero estudiar otra cosa, ¿no? Y al final lo hice por eso, pero realmente fue algo intuitivo. Sí, Qué maravilla cuando la vocación la tienes tan clara, ¿verdad? No sé si es vocación, porque aquí hay como mucho dilema, pero sí, por lo menos algo intuitivo había dentro de mí que yo tenía que tirar por ahí. Sí, sí. Yo te lo digo porque yo recuerdo cuando yo estaba en el instituto, yo también tenía claro que quería hacer, en mi caso era periodismo, ¿no? Uh-huh. Y es maravilloso porque te quita mucha niebla, ¿sabes? Estás como muy enfocada ya, entonces sabes que cuando llegas a bachillerato no tienes que elegir si quieres ciencias o no sé qué, entonces cuando tú ya sabes lo que quieres hacer, yo sé de gente que era como, ¿y qué hago? Ciencias, no sé qué. Sí, además total, porque... Cuando sabes por lo menos a qué rama quieres ir. Sí, claro. Aunque no entiendas por qué, pero que como que tú ya sabes que tienes que ir por ahí. Eso es. Sí. Curioso. De hecho, bueno, hoy en día tú tienes tu clínica, ¿no? Pero yo sé que antes pues tienes un bagaje de distintas cosas que me encantaría que me contaras ahora. Pues, a ver, ¿por dónde empezaba? Yo cuando terminé psicología seguí estudiando varios años después, hice 2 máster, luego me preparé el PIR también, empecé un poco orientándome a trabajar en hospitales, pero me di cuenta cuando estudié todo esto que no era lo mío, a veces hay que equivocarse para saber que no es el camino correcto. Y bueno, por ahí empecé a coger otros caminos hasta que llegué realmente al que quería, ¿no? Y no fue premeditado, fue por casualidad. Yo siempre digo que son como conexiones de personas, de momentos, que te van llevando por aquí sí, por aquí no, y al final llegó un momento, a mis 20 y largos 30, que no fue jovencita, en el que ya dije, pues mira, yo me quiero dedicar a pasar consulta privada, ¿no? Y en ese momento, bueno, antes de eso, estuve trabajando casi 9-10 años en el mundo de la discapacidad intelectual. Estuve en Olivenza, en un centro de Aprosuba, donde tengo buenísimos recuerdos. Sobre todo yo siempre digo que lo principal de esa etapa de mi vida es que me hizo mejor persona. Y lo digo porque, de hecho, el día que despedí ese trabajo fue uno de los días más bonitos de mi vida a nivel profesional, porque recibí tanto cariño y fue tan bonito el cerrar esa época. Y me hicieron mejor persona porque trabajar con este tipo de población, ¿no? Que son las personas con discapacidad, te enseñan tanto, tanto, y a mí me transformó esta etapa de mi vida, me transformó porque yo les di, y creo que bueno, siempre digo, yo me dejé la piel igual que cuando monté mi clínica, no fue más ni menos, pero es que ellos me dieron mucho más, y aprendí muchísimo, y bueno, eso fue una etapa muy bonita y estuve mucho tiempo. Y luego me fui un año a Buenos Aires, después, un poquito antes de terminar eso, ahí empecé ya a tomar contacto con la clínica privada, me empecé a preparar en terapia familiar, y cuando volví, después de esa transformación, que yo digo que fue un antes y después, ya empecé a pasar consulta privada, empecé a unir esta segunda parte, que poco a poco se fue haciendo grande, y tuve que soltar la otra. Un poco fue esa la idea. Ya dije, mira, tengo que elegir, porque estaba con los 2 trabajos que recuerdo que trabajaba, no sé, 15 horas. No sé, iba de un trabajo por la mañana, iba a discapacidad, por la tarde me ponía a pasar consulta. No sé, yo ahora lo pienso y no sé cómo lo hacía, te lo digo de verdad. Porque lo pienso y digo, estaba un poco loca, pero lo hacía, acababa, me acuerdo, los fines de semana me tiraba todo el fin de semana dormida, porque luego además estudiaba un máster a la vez. La energía de los 20 y poco, ¿vale? Y nada, y bueno, cuando terminamos esa época, pues como digo, se fue haciendo esta más grande, y al final tuve que elegir y tomé la decisión a los 31, creo que monté mi clínica, me hice autónoma y dije, bueno, pues voy a formar mi marca, mi proyecto, y hace ahora 8 años va a ser. De
hecho es que creo que es muy importante eso que nos has contado, porque hay gente que se cree que cuando llega a una edad ya no se puede hacer nada, ¿sabes? Como, No, ¿qué va? Tengo, yo qué sé, 50 años y ya bueno, no, si la vida no se acaba hasta que no te mueres, ¿no? ¿Qué va? El otro día me monté con un señor que llevaba un bol, un taxi en Lisboa y iba a hacer el hombre 80 años, me encantaba, pues se lo contaba ayer a mi padre y estaba empezando a estudiar inglés, estaba entusiasmadísimo. Entonces me decía, bueno, yo me he dado cuenta y me intentaba hablar en inglés y me encanta la gente así, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no hay límite para nada. ¿Eres una persona de vaso medio lleno o medio vacío? Medio lleno, siempre. Aunque tengo una parte también a veces dramática, ¿eh? En lo emocional a veces se me va medio vacío. Pero normalmente intento verlo, creo que soy bastante positiva a la hora de meterme en nuevos proyectos, nuevas metas, siempre intento ver que esté un poquito lleno. De hecho es que yo creo que es sano, no sé, estoy aquí hablando con una psicóloga, pero que me parece que el hecho de que la gente, no, yo siempre muy positiva, muy tal, ¿no? Es como la vida también a veces el vaso está medio vacío y no pasa nada, ¿no? Claro, y además la vida son ciclos, yo creo que no tenemos, que hay que vivir ambos, ¿no? Esto es como que quizás lo hemos escuchado en otros momentos, pero para mí es muy importante el cuando estamos bien y cuando hay momentos buenos, exprimirlos, porque van a pasar. Y esto siempre ocurre, ¿no? Yo cuando estoy en lo bueno digo, guau, ahora está la ola buena, y entonces soy muy consciente e soy muy disfrutona, ¿no? Cuando estoy en lo bueno digo, ¡pah!, tope, y lo exprimo. Pero cuando está lo malo, también tenemos que ver que también es parte de la vida. O sea, es que ambos momentos... creo que hay un equilibrio constante y tenemos que estar siempre sopesando esto y decir, bueno, ahora toca lo malo y no quejarnos, porque yo creo que hay una falta de conciencia en que la vida también tiene estos momentos y también es parte del viaje de la vida. No solamente venimos aquí a que nos pasen cosas buenas, es que también tenemos que transitar cosas malas y son necesarias, porque lo que dicen de que sin luz no hay sombra, y es así, ¿no? Eso es. Apreciamos lo bueno también porque podemos transitar lo malo. Y bueno, y a veces incluso hay cosas malas que no tienen, como digo, no tienen incluso ningún sentido, solo aprender que hay cosas que también no tienen sentido y que también forman parte de la vida. Eso es. Como pérdidas importantes, ¿no? Esto que dicen es que de todo se aprende. De todo se aprende, pero no de todo se aprende algo de cara a lo positivo. De todo se aprende incluso que a veces no hay nada positivo y también eso es aprendizaje. Y esto es difícil. Sí, totalmente. De hecho es que ahora estaba pensando que es verdad que la gente tiende a intentar positivizar lo malo, eso buscándole un aprendizaje positivo, o otra cosa que también está como muy manida es lo de no, hay que perdonarlo todo, ¿no? Es como que la libertad mental pasa porque tienes que perdonar, y a veces yo creo que el perdón también es un proceso, ¿no? Que no es como cuando eras chico que dices, venga, perdonaros, ¿no? Cuando eres adulto a lo mejor has llegado a un conflicto y ese conflicto tienes que deshacerlo. Eso puede llevar su tiempo, entonces que la gente no se pierda ahí en la inmediatez esa de si no perdonas o si no tal, pues, o si no eres positivo y no encuentras el aprendizaje bueno, pues lo estás haciendo mal. Tendemos como a condenarnos quizás mucho, ¿no? Total. Yo creo que además el concepto de perdonar es un concepto totalmente construido desde lo católico y tiene mucha carga ahí también con la culpa, con esa losa que yo digo, ¿no? Que es un sentimiento construido, cultural, pero con un peso tremendo. Y hay que tener cuidado ahí porque la culpa paraliza. Y la culpa lo que nos hace es justo no movernos o no hacernos responsables muchas veces de lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Eso es. Y a veces hay que darle una vueltita a todo eso. Pero sí, yo creo que hay que darse espacio para los sentimientos que vengan y que a veces no queremos volver a relacionarnos con ciertas cosas. Y está bien también, no pasa nada. Eso es. Como nos has contado antes que a base de, o sea, a pesar de ver el vaso medio lleno, también eres un poco dramática, entonces sí. Ahora te tengo que preguntar cómo es ser autónoma en España y bueno, y ser tu propia jefa, que seguro que tiene también sus luces y sus sombras, como estamos hablando. Uy, qué preguntita aquí, y más después de terminar el trimestre. Es difícil. Yo estoy contenta, si te tengo que dar una respuesta así a grandes rasgos no me arrepiento y hoy en día sigo convencida de seguir en este camino, pero por momentos es muy difícil y no te voy a mentir, ha habido momentos críticos en los que me he planteado, no sé si tirar la toalla, pero sí he estado ahí en crisis importante.
Porque es difícil, porque por momentos vivimos en un país en el que no se facilita nada todo esto. Cuando acaba el trimestre y te llegan todos los impuestos, dices, uy, ¿hasta qué punto seguimos trabajando? ¿Vale? Pero bueno, luego tiene una parte para mí muy importante que es la de crear, ¿no? Y la del espacio de crecimiento. Para mí es muy importante el poder tener nuevos retos, nuevas metas. Y cuando eres autónomo, esta parte de tener que estar, no sé si la palabra es esforzarse, pero sí siempre como labrando, ¿no? Nuevos sueños, cuidando. Para mí es importante porque me hace estar muy activa y conecta con esa parte mía. Y quizás también hay una parte muy importante, no sé cómo lo ves tú, claro, que es un poco el disponer del tiempo en la manera que tú quieres, o sea, de la manera que a ti mejor te venga, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad en la que las 40 horas semanales por el Estado están como muy cuadriculadas en 8 horas, ¿no? Quizás la autonomía, el ser autónomo, también te permite esa autonomía en que a lo mejor hay días que trabajas muchas horas, pero hay otros días que a lo mejor no tienes que trabajar ninguna o solamente un par de horas. Es un poco... creo que es un cambio en cuanto hay que ser productivo y el ser autónomo te permite, hay que ser productivo, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Vamos a administrarnos el tiempo de la manera a lo mejor más productiva. Sí, yo creo que lo que dices es muy importante. Para mí deberíamos de tener un trabajo que esté lo más alineado posible con nuestros valores, con lo que tú eres. Hay gente que funciona mejor cuando le dicen lo que tiene que hacer, o cuando tiene todo muy estructurado y a lo mejor necesita tener más tiempo libre y tener un trabajo por la mañana. Y luego hay gente, como tú decías, las que me incluyo, que para las que somos muy importante el poder gestionar nuestro tiempo. A mí eso está muy alineado conmigo porque yo valoro mucho esta libertad y esta independencia, para mí es fundamental. Entonces la parte, digamos, mala de ser autónomo a mí me compensa esto, ¿no? El poder trabajar, sobre todo ahora online, el poder vivir en la ciudad que quiero, el poder moverme, esa libertad de ahora quiero poner mi horario de una forma, luego otra, a mí me compensa y está muy alineado con el estilo de vida que yo quiero llevar. O sea, al final esto, para mí, yo me siento muy agradecida, ¿no? Y con mucha suerte de poder hacerlo así. De hecho, ¿dónde resides actualmente y por qué? Pues ahora me he ido a Portugal, estoy ahí, estoy en Lisboa hace 10 meses, va a hacer un añito. Y bueno, a mí Lisboa es una ciudad que bueno, quizás mi bisabuela, que esto también es importante, ¿no? Era portuguesa por parte de mi padre y yo creo que me viene de ahí porque el resto de mi familia no le gusta Portugal y yo digo, mira, soy la única que ha salido de ahí, ¿no? Y además desde siempre, yo siempre, como tengo una tendencia y una inercia, siempre irme a Portugal, las playas, con el coche antes de vivir allí, ¿no? Y hubo un momento en el que hace un par de años me lo replanteé y dije, bueno, me encanta Lisboa, me apetece vivir en Portugal un tiempo. Y bueno, lo preparé, lo cuidé con mucho cariño, sobre todo por el tema de la clínica, para que no sufriera el proyecto. Y al final, bueno, pues he podido compaginarlo y estoy trabajando online desde Lisboa, aunque vengo todos los meses a Badajoz, también para compaginarlo con la parte presencial. Qué maravilla, te aplaudo infinitamente, ¿sabes? Porque a veces los easy esos de si hubiera hecho tal cosa es horrible, hay que acabar con ellos, entonces la única manera de hacerlo es hacerlo. Tal cual, mira, eso que dices me ha resonado tanto porque además es que hubo un momento de estas crisis personales que tenemos, que yo tuve una gorda también hace 2 años, en la que dije, bueno, a ver, yo muchas veces me paro, ¿no? Y digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde querría estar? Porque yo creo que es importante a veces como pararnos un poquito y decir, a ver, ¿estoy donde yo quiero estar? Porque muchas veces eso tiene que ver con el concepto también de éxito, ¿no? Es decir, estoy donde quiero estar, pero no solamente en el trabajo, sino estoy donde quiero estar en mi vida, cómo están mis relaciones, estoy a gusto en el sitio donde vivo, tengo los nutrientes que yo digo que yo necesito. Y cuando tú te paras y ves todo esto y dices, ¿estoy a gustito aquí sentado o no? Como yo digo, ¿no? Tienes que estar como sentada como en casa, pero cuando tienes el culo así como que te quieres mover, como me recuerda a mi abuela, ¿no? Cuando era así más mayorcina, mi abuela paterna, que se ponía así siempre sentada como si se fuera a ir. Esto es una sensación de que no estás cómoda en el sitio, ¿no? De que por alguna razón tienes que moverte. Y yo estaba un poco así, yo estaba con el culo que lo notaba, ¿no? Con el culo inquieto, que dice, porque yo decía, pues si cada 2 fines de semana me voy, estoy todo el rato moviéndome, como queriendo salir todo el tiempo. Y dije, mira, me tengo que ir. Y al final, bueno, pues ha sido la verdad una decisión muy, 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 muy buena porque estoy muy contenta, estoy muy feliz y estoy explorando también una parte de mí que necesitaba allí. Es maravilloso.
cuando vuelves, ¿cuál es tu mayor gustazo codoserano? Es decir, ¿qué es eso que tú haces aquí en la Codosera que solo puedes hacer aquí? Qué bueno que te encanta. Rutas, me encanta hacer rutas. Mis padres cada vez que llego me miran con cara como diciendo, no vamos a ir contigo, ¿eh? Porque además me gusta hacer rutas largas, me gusta perderme y estar 4 horas perdida por ahí y hacer 4, me encanta andar, me encanta hacer deporte y me gusta muchísimo. Por ejemplo, hoy he salido el día del sol y cuando venía digo, mañana me voy a hacer una ruta y me encanta esa parte. Sí, y sobre todo cuando hay agua, por la parte del río, me gusta muchísimo. Totalmente, te lo recomiendo. De hecho, estoy planteándome, metiéndome en las rutas estas que hacéis aquí, Andariagas, porque necesito un grupo, porque siempre que vengo, digo, es que no hago muchas veces porque no tengo el grupo para hacerlo. Pero sé que hay grupos, me ha dicho mi madre y... Sí, además hacen... Sí. Sí, pues... Además son bastante anarquicos también, ¿eh? Sí. O sea, que no tienes mucho que hacer, creo que simplemente con enterarte de cuándo es la ruta y vas, ellos te reciben encantados. Pues fenomenal, me voy a unir, lo voy a mirar luego, de hecho. Hay una película de dibujos animados que enseña un poco el mundo de las emociones, ¿no? La tristeza, la alegría, tal. Creo que a nivel personal todavía nos queda un poco que andar en ese sentido, porque todavía diferenciamos lo que son las emociones malas de las emociones buenas, ¿no? Y nadie quiere ser malo. Entonces, no sé si hay algún tip que tú nos puedas dar, cortito eso sí, ¿no? Para aprender un poco a gestionar pues yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre que todo el mundo nos cabreamos en algún momento y nos enfadamos y sentimos ira, ¿no? ¿Qué tips nos podrías dar tú para esa gestión, aunque sea pequeño, de esas emociones que todo el mundo sentimos en algún momento? Es que tienes mucha razón y estás diciendo cosas muy importantes en esto, ¿no? Me dice, respóndeme cortito. Claro, porque esto que dices de las emociones malas, creo que es el principal problema, porque si ya vemos una emoción como buena o mala, ahí ya estamos cerrando la puerta. Lo importante con las emociones es atrevernos a vivirlas. Yo siempre pongo el ejemplo del mar, son como olas, lo que decíamos antes, ¿no? A veces vienen olas que son muy gustosas y nos gusta meternos y bañarnos, y a veces vienen olas con tormentas. Y que también tenemos que vivirlas y que también tenemos que transitarlas porque también traen aprendizaje. Lo importante de todo esto es ver las emociones como mensajeras importantes. Digamos que cuando no vivimos ciertas emociones nos perdemos ciertos aprendizajes y si no vivimos esos aprendizajes no vamos a hacer los cambios que necesitamos. Por ejemplo, la tristeza, yo siempre hablo de la tristeza como la hormiguita. La tristeza son hormiguitas internas que trabajan muchísimo. De hecho, la gente, por ejemplo, que está deprimida o que tiene problemas, está muy cansada y no hace nada. No hace nada aparentemente, pero claro, dentro todo ese trabajo emocional se ve y se transita, ¿no? Y al final la gente está cansada porque las emociones cansan. Las emociones cansan porque están en el cuerpo y hay que vivirlas y es un trabajo interno. Y cuando transitamos o hacemos procesos de terapia también intensos, yo he salido de sesiones propias mías de terapia y me he tirado al día siguiente dormida del cansancio de todo lo que puedes mover, ¿no? De hecho, hay una cosa que también cansa muchísimo relacionado con esto que estamos hablando y es el sostener, o sea, el esconderlas, ¿sabes? Es como, estoy triste, ¿no? Pero voy a hacer como que estoy bien, ¿no? O estoy enfadada, lo que estábamos hablando, pero bueno, voy a hacer como que no me molesta lo que sea que esté haciendo, ¿no? Eso agota muchísimo. Agota y enferma, porque muchas veces cuando la gente llega a terapia es por esto que dices. Claro, llegan y a lo mejor a mí muchas veces me dicen, no, es que yo vengo porque normalmente vienen del médico, porque me da ansiedad, pero yo estoy bien, ¿no? Esta cosa, no sé, es que a mí todo me va bien, el todo me va bien, ¿no? Siempre como todo te va bien, bueno, pues no sé, vamos a investigar, ¿no? Yo siempre digo, bueno, vamos a investigar. Entonces cuando empezamos, claro, ya empiezas a quitar capas y nos damos cuenta a lo mejor de que no estamos poniendo límites, de que llevamos sosteniendo una situación que no me gusta. Pero claro, como no aceptamos lo que sentimos, normalmente lo que tú dices, decimos, estoy triste, pero como no me gusta estar triste, me invento que estoy contenta. Claro, pues la tristeza se queda ahí. Y las emociones que no se transitan, como yo digo, se van acumulando y cuando salen a lo bestia, ¿eh? Sí. Y salen por el cuerpo muchas veces. Se desborda, es como la olla a presión, llega un momento que como no la abras, sí. Adiós. No, claro, totalmente. Es la típica persona que un día de repente le da un estallido, ¿no? Y rompe algo tal y dice, madre mía, pues si pensábamos que estaba bien, ¿no? Eso también ocurre. O las somatizaciones, ¿no? Cuando la gente se enferma la ansiedad al final también tiene esta parte. Y es porque no vivimos, también no hay mucha educación emocional, ¿no? Este es otro tema muy grande, pero nos cuesta porque no tenemos a veces las habilidades para vivirla, nos da miedo.
De hecho, hay una cosa que tú has mencionado antes cuando hablábamos de tu mudanza a Lisboa, ¿no? Que has dicho que te paraste a sentirte tú, ¿no? Yo tengo una pregunta, y es que hay veces que yo me doy cuenta de que todavía nos perdemos mucho en el exterior, en el afuera, en todo lo que recibimos y en todo lo que vemos, y no nos damos ese tiempo a lo mejor de escucha interna, porque dentro es donde vemos lo que necesitamos, como bien nos has contado. Entonces no sé cómo ves tú, cómo llevamos a nivel de sociedad todavía ese proceso del mirar para adentro. Fatal, fatal. Yo creo que aquí respondería varias cosas, pero sobre todo que nos han educado para escuchar mucho la radio externa. Hay una radio externa, que es lo que nos piden, lo que la sociedad a nivel macro y micro, ¿no? Porque a nivel cultural tenemos muchos mandatos de lo que se supone que tienes que hacer, de la productividad, de lo que es el éxito también. Y luego pues también a nivel muchas veces familiar, de mandatos más internos también, de lo que se espera de ti, de lo que supuestamente aquí entra mucho también la parte de género muchas veces, ya tenemos una edad, ya te tienes que casar, tienes que tener hijos, tienes que... Bueno, pues todo esto que muchas veces también paraliza el proyecto interno que en el caso de las mujeres quieren o en el caso de muchas personas, ¿no? Cuando esto no está alineado con lo que tu radio interna, que es lo que tú, dentro de ti, tu vocecita, porque todos tenemos una voz dentro, lo que pasa es que no la escuchamos, yo siempre lo digo, no la escuchamos, pero la voz está, ¿vale? Y hay que aprender a escucharla, porque la gente cuando me viene la voz, ¿no? ¿Pero cómo se hace eso? Pues parando. Mira, yo muchas veces, ¿por qué hay gente que evita estar en silencio o parar? Porque no se quiere escuchar. Esto es así, porque Es curioso porque la respuesta que muchas veces cuando tú hablas, yo hablo a lo mejor de este tema, ¿no? La gente dice que le da miedo lo que le pueda decir la voz, o sea... Total. Y a mí eso me parece... O sea, me sorprende, pero a la misma vez me horroriza, porque ¿cómo vas a tener miedo de escucharte, o sea, de lo que te tengas que decir tú mismo? Pero es que hay gente que vive muy desconectada de sí misma y que prácticamente nunca se ha atrevido a quedarse ahí en la habitación, como yo digo, con una misma, ¿no? Y son personas que a lo mejor pues les cuesta más estar solas o tienen esta... Es que a veces es una fobia, es decir, es que no puedo afrontar nada sola o siempre intentan regularse con personas. Y esto es un problema porque yo creo que la verdad y la respuesta siempre está dentro de nosotros. O sea, los demás nos pueden ayudar a hacer espejo, nos pueden dar apoyo, por supuesto, y es muy importante también esta parte. Pero el saber escucharnos para mí es la base de la salud mental. De hecho, yo creo que es muy sano hablar, como lo ves tú, o incluso hablarse a uno mismo. Yo me hablo sola por la calle todo el tiempo. Yo soy la típica que va y a veces digo, no te aguanto hoy, ¿no? Porque a veces digo, la gente, mi madre cuando se lo cuenta dice, ay, tú es que estás un poco... Y a mí no me cuentas esas cosas, ¿eh? Pero es verdad que lo hago. Yo hay muchas mañanas que me levanto y ya sé que tengo el día, que esa voz interna, pues porque he dormido mal o algo, digo, bueno, Marta, hoy vamos a tener el día regular, vamos a intentar que sea, venga, ¿no? Y te vas acompañando ahí. Pero es difícil acompañarse a veces porque no todas las veces nos gustamos, no todas las veces nos caemos bien y no todas las veces tenemos a esa niña interior ahí contenta y eso es difícil, ¿no? Sí, de hecho, mira, el ejemplo que se me viene a mí a la cabeza también, así como muy claro, es el famoso síndrome de la impostora, que ahora está muy de moda, ¿no? Total. Pero ¿quién no, cuando ha ido a hacer algo diferente a lo mejor a lo que ha hecho, que normalmente esa voz se le pone el volumen a tope cuando tú te has atrevido a hacer algo diferente a lo mejor a lo que vienes haciendo, ¿no? Entonces empieza a decirte cosas de esas de, madre mía, la vas a liar, o se van a dar cuenta de que no sabes, aunque sea una cosa que estés a lo mejor harta de hacer, ¿no? Entonces ahí te entiendo perfectamente porque es cuando más la escuchas y es cuando también yo creo que el proceso es decir, vale, estás aquí, o sea, no lo que tú dices, no salir corriendo y darle la vuelta a la radio de fuera, ¿no? Sino decirte a ti misma, bueno, pues vale, estás hoy aquí. Tal cual. Pero fíjate, eso que dices es tremendamente importante porque la radio de fuera la escuchamos por un lado, que suelen ser las voces de, bueno, pues de lo que hemos mamado, que yo digo, ¿no? De donde nos hemos educado, de lo que hemos visto, incluso en el tema de la pareja muchas veces, yo siempre digo, yo no sé tú, pero yo vi muchas novelas de estas de pequeña, ¿vale? Con estos dramas, de estos del amor romántico, y por mucho que tú hayas leído, estudiado y tal, esas narraciones se quedan muchas veces ahí, ¿no? Sí. Y te vienen ideas, imágenes, y eso son todo, la voz externa, que la tenemos internalizada, pero lo importante es contrastar eso con lo que realmente es importante para ti.
que muchas veces no coincide con lo que tú, digamos, te has inyectado, ¿no? De toda esa cultura externa. Eso es. Y hay que saber diferenciarlo, porque hay gente que no diferencia esto y es difícil a veces, ¿eh? A mí también me cuesta, pero diferenciar estas dos voces de qué es lo que realmente conecta, y eso siempre se sabe por el cuerpo. Cuando tú dices, ¿cómo lo sabes? Porque te sientes bien. Exactamente. Porque cuando tomas una decisión que viene de tu voz, hay tranquilidad. Es que tu cuerpo está tranquilo, te levantas tranquila, duermes bien, aunque a veces llores, a veces también hay tristeza acompañada de decisiones difíciles, pero estás tranquila. Y es necesario llorar también. Total. Hay como una cosa de que llorar es de débiles, no sé qué. Yo creo que darse ese espacio también es necesario. Totalmente, y que a veces decisiones difíciles conllevan duelos, conllevan dejar cosas que también te da pena. Y que tú dices, vale, yo hago esto porque es lo mejor para mí, pero también conlleva que tengo que soltar cosas que me da, no podemos tenerlo todo. Y a veces te vas llorando a un viaje, como yo digo, pero que sabes que es lo que tú quieres, lo que necesitas, pero eso no quiere decir que no vaya el miedo y la tristeza contigo, porque haya cosas que te cuesten, pero... Totalmente. Hay que ir para adelante, ¿no? Las cosas no son fáciles a veces. ¿Cómo ves tú el futuro de la codosera? El futuro de la codosera, pues me gustaría verlo también, como decíamos, con el vaso medio lleno. Y bueno, aquí sería meternos mucho en temas políticos, que creo que no es mi incumbencia, pero sí creo que de manera general hay un auge, ¿no? A todo lo que es lo rural ahora, a todo lo que es lo ecológico, y creo que, o me gustaría que se le diera más protagonismo de alguna manera a todo esto y que se pudiera invertir en puestos de trabajo y que hubiera posibilidad para que gente joven que quisiera volver al pueblo pudiera. Y que ahora a lo mejor es difícil porque no hay un espacio de trabajo donde poder crecer o desarrollarse, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo importante en cualquier sitio es ver cuál es el valor de aquí, cuál es el valor que tenemos aquí y explotarlo. Y creo que, como decíamos, aquí hay muchísima parte, sobre todo para el tema del turismo, que por una parte yo sinceramente no querría que se explotara, porque luego lo pienso y es como esas playas también preciosas que dices, guau, ya se han llenado de gente, ¿no? Pero de alguna manera también darle valor sin quitarle la parte auténtica o genuina, ¿no? Y que pudiéramos realmente atraer a gente y que pudiera... El turismo sostenible, ¿no? El turismo sostenible, que no estropea. Sí. ¿En qué proyecto estás implicada ahora? Pues que yo aquí tengo un problema porque siempre tengo muchos proyectos y tengo lo que se llama mente neurodivergente, que siempre dice, ¿estás metida más de 6? Pues yo coincido ahí, ¿no? Sí, siempre tengo muchos proyectos y me cuesta a veces focalizar en todo esto, pero principalmente ahora estoy metida en un proyecto que tiene que ver con la comunicación y estoy armando y trabajando para abrir una nueva parte que tendría que ver más con la parte divulgativa. Ahora estoy más centrada en la parte de las consultas y de cara a los años siguientes me gustaría dedicarme más a la parte de comunicar. Qué bueno tenemos, porque sí. Hay materia. Y además es que me encanta, ¿no? Es una parte ahí que me gusta mucho y que me gustaría explotarla, así que estoy ahí. De hecho, viendo tus redes sociales, bueno, pues he visto que te gusta mucho la poesía, que quizás es como la más desconocida de las artes escritas, ¿no? La gente se acerca más quizás a las novelas o, bueno, a textos que no son ficción. ¿Qué encuentras tú en la poesía? Pues para mí la poesía es una forma de poner en palabras una realidad que no se puede explicar. Yo lo he sentido así desde pequeña, como que siempre sentía que había partes de mí que no podía expresar con el lenguaje mundano o más ordinario y la poesía me permitía crear esa realidad interna que no podía como explicarla de otra manera. Y para mí era terapéutico. Yo recuerdo de pequeñita más, pues quizás era adolescente, ¿no? De hecho hay una cosa muy curiosa, porque yo recuerdo que tendría menos de 15 años y le dije a mi padre que yo iba a ser escritora. Y entonces me encerré como 15 días en un despacho que tenía él en casa
Y yo no sé, pues escribiría, imagínate, en aquella época nada, ¿no? Aquello se borró el ordenador, bueno, yo me acuerdo que sentía que había perdido mi libro, o una cosa tal, y recuerdo aquello como que yo me creía realmente, tenía esa ilusión tan bonita de que yo quería dedicarme a aquello, ¿no? A escribir, y siempre ha sido como una pulsión muy fuerte también en mí. A mí la escritura me ha ayudado a sobrevivir muchas veces. De hecho, eso es lo que te iba a preguntar, porque en mi caso también la escritura ha sido como mi refugio, sobre todo en la época esa en la que tú hablas de la adolescencia. Yo recuerdo de escribir un diario, que al final no era un diario, era allí como, bueno... como todo lo que te venía, sí. Estoy convencida de que si lo leyera ahora sería lo más divertido del mundo, porque era un desfogue. Pero es bonito también ver esa versión de ti, ¿eh? De decir, ay, pobre, todo lo que tenías en la cabeza. Y además a lo mejor escribías, pues estoy aquí en mi habitación y hoy me ha pasado esto. Sí. Todo. Pero en ese momento era tan importante para ti. Pero yo lo recuerdo de una manera en la que eran como todos los sentimientos volcados, ¿sabes? Porque al final en aquellos escritos no solo contaba el hecho, sino yo recuerdo contar cómo el hecho sentía a mí aquello, ¿sabes? Entonces, yo creo que la escritura sí que es verdad, ahora la gente se está dando cuenta, pero es verdad que antes lo hacíamos sin saberlo, pero tiene una cosa ahí muy maravillosa para la mente, el escribir sobre uno mismo. Además, escribir a mano, Ángela, ya sobre todo esto, escribir a mano, ahora que estamos tan con lo digital, tiene una parte porque hay mayor responsabilidad e implicación. Yo siempre que mando cosas de escribir es a mano, aunque sea, y no es una cuestión de ser más clásica o no, pero es muy importante no perder la psicomotricidad, ¿no? El poder implicarte tú en lo que escribes es más poderoso siempre que escribir a ordenador. Y además es que ordena ideas, lo que tú dices, la escritura te ayuda muchas veces a poner orden en todo el caos que muchas veces tenemos interno, ¿no? Sí, así yo se lo recomiendo a quien nos esté escuchando, que cuando tenga un poco de lío que lo escriba, que quizás lo va a ver después con mayor claridad. Aunque sea una lista, muchas veces no hace falta tener habilidades, ni escribir bien, ni haber estudiado periodismo, ni nada, sino simplemente el decir, bueno, pues voy a poner una lluvia de ideas aquí, y luego lo lees. Pues a lo mejor en esa lluvia de ideas te sacas 4 o 5 palabras y dices, ay, pues no me había dado cuenta de esto, ¿no? A mí también lo que me viene muy bien a veces son las flechas. O sea, escribes algo y de ahí te sale una flecha. Total, y como... los posis, ¿no? Yo pongo posis por mi casa. Esa idea y luego lo vas viendo, ¿no? Quizás es porque así le das como un poco de estructura al pensamiento, no lo sé. Pero bueno, yo lanzo aquí ideas y a quien les sirva. No, son ideas maravillosas y además que de verdad que son total. ¿Hay algún evento en tu vida que te haya marcado, que tú hayas vivido y te haya marcado de tal manera que después de que te pasara eso, tú misma pensaras, jolín, pues yo ahora veo las cosas de otra manera? Pues hasta el momento de ahora, quizás el peor momento que he vivido fue el atentado yihadista que hubo en Barcelona. Estuve allí por casualidad porque cogía un vuelo al día siguiente. Y creo que fue el peor momento de mi vida, porque yo estaba en la parte de la Rambla justo donde pasó el atentado. Y bueno, aparte de que estuve encerrada 7 horas en un sitio y de todo lo horrible de la experiencia, hubo un momento en el que sí que visualicé que iba a morir. De hecho, pensábamos que habían entrado y bueno, esto es bastante... Y hubo un momento que recuerdo de unos minutos de visualizar que había una posibilidad de que yo con 31 años iba a morir. Entonces fue un antes y un después en mi vida, sin duda. Aparte, bueno, porque fue algo muy traumático para mí. Estuve luego varios meses mal y bueno, entendí lo que es el estrés postraumático y fue un antes y un después. Entendí y cambiaron cosas dentro de mí. Sí. Dicen que además la muerte nos confronta con la vida, ¿no? En el sentido de que quizás ese momento tuyo tan de, jolín, que me puedo morir ahora mismo, ¿no? Te ayuda después con el tiempo, lo que hablamos dándose tiempo y espacio, a afrontar quizás la vida de una manera más, pues lo que tú dices, ¿no? De decir, necesito vivir en Portugal un tiempo y me voy a ir, porque realmente te puedes morir en cualquier momento, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que hablar de la muerte, hace que vivas más la vida. O sea, hay gente que evita, ay, no me hables de esto. No, a mí me encanta y yo cuando me pierdo, cuando no sé muy bien por dónde tirar, suelo mirar para la muerte, como yo digo. Suelo mirar a esta parte que siempre tenemos al lado, porque nos pensamos, y esto a mí me costó entenderlo, que tenemos el derecho de vivir todo el tiempo y de vivir todo el tiempo bien. Y no es así. O sea... yo intento agradecer todo el tiempo cuando estoy en la parte buena, porque sé que esto es una lotería y que estamos todo el tiempo de la parte buena a la parte mala y que ya el simple hecho de poder tener
las cosas básicas que tenemos en el día a día, el poder decidir, el poder tener salud, es una suerte enorme que la mayoría de la gente no tiene y que yo intento todos los días me intento conectar con esto para aprovechar y ensanchar mi día al máximo. De hecho, hay una cosa que tú has dicho de la muerte, que la muerte, yo no sé si es por la religión católica que traemos de base, pero es como que hablar de la muerte es malo, si no nos fuera a pasar. De hecho, yo sé en otros países que la muerte se encara de otra manera, los niños ven a la gente muerta desde bien pequeños y se asume como desde muy pequeños que tú algún día vas a estar ahí también, ¿no? Aquí no, vivimos en un país en el que, bueno, pues la muerte no se mira, porque si la miras te coge, como si realmente no fuéramos a ser eternos, ¿no? Y creo que quizá hay muchas fobias también que se desarrollan por un miedo a eso, cuando es algo que nadie va, o sea, que no podemos evitar, el morirnos, ¿no? Yo creo que, fíjate, eso que dices es muy interesante. Para mí ha sido un mecanismo de manipulación social y político, absolutamente, o sea, como otros muchos, ¿no? Al final, si tú evitas que la gente piense en esto, la gente va a vivir más inconsciente y más ignorante, entre comillas, porque cuanto menos conciencia tenemos de la muerte, menos vamos a vivir la vida. Eso es. Y muchas veces vivimos engañados en una pérdida de tiempo, en un ya lo haré, en un bueno, esto no es tan importante, o en un prolongar cosas, o en no hacernos cargo de cosas, que cuando tenemos conciencia de que la muerte está ahí, además está ahí todos los días. Y yo lo pienso, digo, yo tengo ahora 39 años, voy a hacer 40 ya, lo estoy asimilando, y lo pienso muchas veces, digo, no sé a qué edad me voy a morir, y además me lo verbalizo mucho, digo, bueno, si me muriera dentro de 7 años, ¿qué me gustaría haber hecho? Y yo funciono más o menos así, ¿no? No pensando que me voy a morir a los 90 o a los 80, sino pensando que bueno, cuando llegue el momento me gustaría estar lo más coherente posible con lo que he querido vivir en mi vida. Eso es. ¿Hay alguien a quien tú admires o te haya inspirado de alguna manera? Mi abuelo, y lo digo aquí porque sí, mi abuelo Jacinto. Además me emociono si hablamos mucho de él, porque es una persona a la que sigo teniendo presente todos los días en mi vida. De hecho, siempre tengo su foto conmigo de pequeñita, y es una persona con la que he tenido y sigo teniendo un vínculo especial, porque yo sí creo que el cuerpo es una cosa, el alma es otra, y yo tengo esa creencia. Creo que de alguna manera podemos seguir conectados con las personas que no están, y esa conexión para mí viene mucho de tenerlos presentes en el día a día, en esa voz interna que se queda, ¿no? Cuando las personas se van, se queda todo el legado que nos dejan, y a mí mi abuelo me ha dejado muchísimo. Además, yo me atrevo incluso a decir que te sientas acompañada. O sea, muchísimo, sí. No es una presencia física, evidentemente, pero hay algo dentro de ti que sabe que esa persona de alguna manera está contigo. Total y absolutamente. Sí. Y es además un sentimiento como muy acogedor. Sí, muy bonito, y además que te hace muy cálido, ¿no? Porque siempre... Por eso también aquí, fíjate, si lo unimos con el concepto de la muerte, me gusta ver la muerte desde este lado, ¿no? Para mí tenemos un recorrido aquí en el plano terrenal, vivimos, yo siempre digo, el cuerpito nos lo han prestado, pero es como algo que se va a ir, pero yo pienso que bueno, que luego hay algo más grande, ¿no? Y es todo el legado de lo que nosotros somos, y que se queda aquí. Aquí entraríamos en otro tema, pero yo creo eso plenamente. Totalmente. Actualmente, por lo menos en Extremadura, ¿no? El tema del sistema sanitario en torno a la salud mental, pues bueno, yo tengo ahí unas fuertes críticas, porque me parece que con los altos índices que hay de algunas patologías que llevan incluso a la muerte, no estamos bien atendidos a nivel público. No sé cómo ves tú el sistema que gestiona este tipo de problemas. Bueno, pues el sistema de salud pública creo que es un tema recurrente y muy importante, porque bajo mi punto de vista necesitaría una reforma muy grande, pero más que nada en el concepto de salud mental en general, ¿no? Creo que se sigue dividiendo mucho lo que es la salud física y lo que es la salud mental, y esto es un error absoluto, porque no acabamos de entender que cuando estamos mal emocionalmente, estamos mal físicamente, y viceversa. Y esto es un feedback constante que tenemos que tener en cuenta. Es importantísimo hacer ejercicio físico y cuidarte el cuerpo para estar bien, también a nivel mental. Y si no estamos bien emocionalmente, el cuerpo tampoco va a funcionar bien, porque el sistema de defensa, sabemos todos que con el cortisol y el estrés que aparece cuando estamos mal, no solamente estresados, sino cuando estamos tristes también, eso es un estrés interno,
va a debilitar ese sistema inmunológico y va a hacer que podamos padecer más fácilmente enfermedades. Entonces, para mí, el principal problema es esta desunión, muchas veces, de tienes algo de cabeza, como dice la gente, tienes algo de... No, hay muchas gripes también emocionales que tienen que valorarse desde un punto de vista más amplio, ¿no? Y en este sentido creo que todos los problemas emocionales no se le da la cabida o la importancia que tienen y se afrontan muchas veces desde la prisa, ¿no? De voy al médico de cabecera, me da una pastilla, es como una tapaderita, ¿vale? Pero no afrontan el problema real. Entonces lo que hace es que al final, aunque quites esa lista de espera, se va agrandando porque la gente no mejora, la gente empeora. Y muchas veces, claro, el problema es que para acceder a un tratamiento en condiciones de que te puedan ver en un tiempo seguido y que se pueda afrontar no en 10 minutos, sino que tengas una hora para poder expresar o trabajar de manera más profunda, tienes que pagar un precio que, claro, que es que no mucha gente puede pagarlo. Y que yo, aun trabajando en la consulta privada, soy consciente de que es un precio altísimo. Y a lo mejor aquí la solución sería que fuera copago, ¿no? Que el sistema público también se hiciera cargo de, bueno, pues de que es importante y de que a lo mejor la persona, no sé, que no tengas que pagar 70 euros por una consulta, que diga, yo pago 30 y el sistema de salud me puede abonar el resto. Pero no estamos en ese punto, y bueno, creo que falta mucha conciencia de lo que es, pues como decíamos, de la educación en la muerte, de la educación en diferentes emociones. Y todo esto es atendernos a un nivel más profundo y más holístico, que claro, que es más difícil. De hecho, yo creo que tenemos que invertir en el crecimiento personal, pero eso cada uno a nivel personal. O sea, tienes que tomar conciencia de que necesitas crecer por dentro y buscar las herramientas y las personas que necesites. En este caso, bueno, pues un psicólogo que probablemente te dé una serie de herramientas que luego tú mismo, de manera individual, puedan ayudarte a manejar lo que estamos hablando de las subidas y las bajadas que nos trae la vida. Porque a veces la vida se hace nudo y no eres más débil porque no sepas en un momento dado gestionar determinadas cosas que nos están pasando, ¿no? ¿Crees de verdad que la gente debería de invertir realmente en ese crecimiento personal que nos puede llevar a tener una mejor vida? Absolutamente. Yo pienso que la riqueza mayor está dentro de ti. O sea, que la mayor riqueza no está en el dinero que tienes en el banco, ni en los pisos que te has comprado, Para mí tiene que ver con algo más interno, tiene que ver con... Evidentemente que necesitamos recursos para vivir, faltaría más, y pero esto siempre es un 2. Yo creo que por mucho que tengamos el 2 y que nos pueda ir bien y que tengamos, como decíamos, para mí el dinero, que se asocia cuando dices riqueza, todo el mundo piensa en dinero, para mí el dinero es un instrumento siempre, un instrumento de tiempo y un instrumento que tiene que servir para el desarrollo personal en cualquiera de los ámbitos. Si el dinero para mí me va a hacer crecer viajando, inviértelo en viajar. Si para mí el dinero me va a hacer feliz montando una familia, monta una familia. Pero realmente yo soy feliz teniendo una casa, está bien que invirtamos en lo que... Pero tiene que ser siempre un instrumento que nos ayude a crecer en lo que es importante para ti. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante para cada uno de nosotros debería ser nuestra salud. Y si tú no inviertes en tu salud, todo lo demás para mí no tiene sentido. Puedes tener todo lo demás y sabemos que cuánta gente hay que tiene todo lo que supuestamente desearía a nivel teórico, pero luego no se encuentran bien. Claro. Y no disfrutan de lo que tienen, porque no está... Esa vocecita interna no está contenta, ¿vale? Entonces, si la vocecita interna no está contenta, es el problema, que muchas veces hacemos, pero hacemos en direcciones que no van alineadas con lo que tú realmente quieres. Eso es. Si yo quiero hacer, o para mí me hace feliz viajar, aprender idiomas y tener experiencia, y lo que hago es quedarme en un sitio, a lo mejor acumular y montar 5 clínicas, invertir... va a haber una parte de mí que no va a estar bien. Y si eso no lo ves, pues eso muchas veces es la causa de la ansiedad y de la infelicidad, que no estamos coherentes con lo que hacemos y lo que queremos. Es muy necesario también hacerse preguntas, yo creo, ¿no? A uno mismo. Y el espacio terapéutico muchas veces es para esto, ¿no? Yo pienso que no necesariamente tú vas al psicólogo porque tengas una patología o porque tengas un problema, sino porque muchas veces estás perdido o perdida. Y está bien, hay gente que llega con este síntoma, ¿no? De me siento mal y no sé por qué. Y muchas veces cuando empezamos a quitar ovillo, que yo digo, y empiezas a desliar cosas, tú dices, claro, es que estás mal porque hay unas actuaciones en tu vida, como decíamos, que no son coherentes con lo que tú realmente eres y con lo que tú realmente quieres y valoras en tu vida. Es así.
Entonces, cuando tú realmente ves lo que la gente quiere y valora y lo pones en valor, lo pones encima de la mesa, empezamos ya, como yo digo, a hacer la operación, ¿no? Y decir, vale, entonces, a ver, ¿qué tenemos que quitar? Poner, barrer y poner. Y muchas veces hay que barrer muchas cosas. Sí. Quizás eso es lo que da miedo, ¿eh? Claro, y porque mucha gente no quiere escucharse, porque dice, madre mía, como me escuche aquí voy a tener que desmontar la casa, ¿sabes? Entonces mejor no lo hacemos, mejor sigo aquí silenciada, porque aunque yo sé, y de hecho ya hay gente a la que atiendo que muchas veces me mira y me dice, sí, ya sé que me vas a decir que eso no, pero no lo voy a cambiar. Y yo digo, vale, bueno, pues siempre lo respetamos, ¿no? Pero hay partes que cuestan mucho. De hecho, yo creo que hay una cosa que cuesta muchísimo confrontar, ¿no? Y es darnos cuenta de que aquí ángeles caídos del cielo no somos nadie. Total. Somos personas que al final, bueno, pues esto, lo que hablábamos antes, ¿no? De las emociones malas y buenas. Y a veces lo que la gente no quiere ver es que a veces todos hemos sido un poco cabrones en algún momento dado. Hemos hecho daño también cuando lo hemos tenido que hacer, o sea, que es un poco como por lo que tú hablabas de la culpa, nadie quiere ver que pues que existe eso, la culpa además es que es como un chicle, está siempre deseando pegarse. Entonces creo que eso es el miedo a verte esa parte ahí chunga. Es que cuesta mucho aceptarlo, pero es que no somos máquinas de inteligencia artificial y somos humanos, y los humanos somos imperfectos todos. Y de hecho yo me gusta siempre recordarme, porque yo tengo una parte muy perfeccionista que me hace mucho daño y que me la tengo que trabajar constantemente. Y siempre ante esta parte me siento a hablar con ella, como yo digo, y le digo, a ver, es que va a haber parte, nos vamos a equivocar toda la vida. Y a mí me sirve mucho una frase que es, estamos aquí para jugar, Marta. Y siempre me digo esto, ¿no? Lo de jugar. Porque jugar es algo muy bonito que hacen los niños, que dejamos de hacer cuando somos adultos, y podemos jugar siendo adultos. Jugar siendo adultos para mí es jugar siendo responsables, ¿no? Yo siempre me pregunto algo y es, ¿qué es lo peor que te puede pasar si haces eso? ¿Qué quieres hacer? Vale, si lo puedo afrontar, lo hago. Siempre. Cada vez que voy a tomar una decisión, ¿no? Y muchas veces nos deberíamos de preguntar esto. Es cierto que no siempre podemos hacer lo que nos apetece, porque llega un momento en la vida en el que hay cosas que por recursos o por situaciones no es fácil, ¿no? Pero muchas de las cosas que no hacemos las podríamos hacer si nos hiciéramos esta pregunta, ¿no? Y muchas veces las consecuencias no son tan asustadizas como creemos, ¿vale? Pasa que no nos quedamos ahí en la comodidad y no afrontamos esa zona de lanzarte a la piscina, de crecimiento, y crecer implica jugar, y jugar implica equivocarse. Exactamente. Y es como aprendemos, o sea, no hay otra forma de aprender que asumiendo que te tienes que equivocar. Nadie aprende sin equivocarse, y esto es importante cuando inicias algo nuevo, ¿no? Totalmente. Sea lo que sea, me voy a equivocar, lo voy a pasar mal, va a haber piedras, pero forma parte del camino. Eso es. Pues si quieres, para terminar, me encantaría saber un secreto confesable sobre ti, es decir, una cosa que a lo mejor tu círculo más cercano sí conoce, pero que el resto de la gente no, y que bueno, es ahí como una característica muy tuya. Pues que le tengo mucho pánico al aterrizaje, a los aterrizajes de los aviones, y me encanta viajar y cada vez que puedo cojo un avión, pero lo paso realmente mal, y tengo un ritual muy gracioso que la gente que viaja conmigo, de hecho yo no lo cuento, pero tengo, pues desde hace, no sé, pues desde que empecé a viajar más, una canción de los Beatles, que me gusta mucho, que la tengo puesta en el Spotify, y pongo, para el aterrizaje más tengo como un ritual hecho, y entonces yo siempre voy con zapatos planos, porque tengo que tocar bien el suelo del avión, y me pongo esta canción ya cuando veo que el avión empieza a aterrizar, pues entonces yo tengo una técnica que memorizo, que me imagino que estoy en el mar, y que estoy ahí muy relajada, me pongo esta canción a volumen máximo, y me agarro fuerte a los dos lados, y entonces es como si me fueran a matar por 10 minutos, ¿vale? Y es una cosa que todo el mundo cuando lo ve me dice, ¿pero qué te pasa? Y entonces yo digo, nada, que yo ya me meto aquí en mi historia, ¿eh? Y lo paso fatal, porque de verdad que son como 10 minutos, pero ahí me sigo lanzando. Cada vez que voy digo, venga, intento no coger aviones muy pequeños, porque se nota mucho más el aterrizaje, pero bueno, es un ejemplo para mí de tienes que ir con miedo a veces a las cosas, ¿vale? Y aún así pues me sigo lanzando y no lo cuento, y la gente cuando lo ve, realmente mis amigas se han quedado con cara diciendo, pero ¿y esto no lo habéis contado a nadie? Y digo, es que tengo miedito, tengo mucho miedo, pero bueno. Pues muchas gracias, Marta, por este rato. Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, me lo he pasado fenomenal y ha sido un ratito súper agradable.